Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Bayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, quería partir preguntándote, ¿cómo te imaginas civilizaciones extraterrestres? ¿Como el Día de la Independencia? ¿Como Hombres de Negro? ¿O como ET? Creo que me gusta más como hombres de negro. Me gusta esa imagen como de que hay muchas formas de vida diferentes y como que pueden viajar por el universo. Eso lo encuentro bacán. Ay, que no están buscando pelear a cada rato. No, y no está, no, para nada como el Día de la Independencia. No. Aunque había alguien que se imaginaba eso, alguien famoso, el Stephen Hawking. Ah. Bueno, pero igual tiene sentido. Ya empezamos con el tiene sentido. Pero nosotros no somos seres tan pacíficos, sobre todo cuando llegamos a un nuevo lugar. Así que uno pensaría también que otros seres quizás se van a comportar igual que nosotros, ¿o no? Lamentablemente. Sí, hay algo de discusión de si el avance tecnológico lleva un desarrollo ético con las otras especies o no. Yo creo que esa es una discusión ahí de qué es lo que le hace la tecnología a la civilización. Si es que logramos sobrevivir eso o no. Bueno, ahí podemos entrar en una gran discusión filosófica que no vamos a tener una conclusión final. Sí. Así que para no meternos en ese tema, vamos a introducir de inmediato el tema del que vamos a hablar. No, pero antes de que Bueno. introduzcas el tema, yo quiero que ya cuéntanos tu pesadilla al tiro, pues, del tema de hoy. ¿Tú cómo te imaginas estas civilizaciones extraterrestres? Oh, pesadillas. Claramente yo ya he tenido pesadillas con esto. Pero me la imagino un poco más como una película muy antigua que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, que te da miedo, pero tal vez no deberías tenerle miedo, pero que se llevan personas de ese estilo. No, Sí, pero qué en realidad miedo no igual. me imagino que se lleven personas, realmente. Solamente ese es el tipo de pesadillas que tenía con alienígenas. Ya, a lo mejor es porque habías visto la película. No, es que vi otra película que se trataba de eso, una película muy horrible. No nos cuentes películas muy horribles, yo no quiero tener pesadillas. Ya, ahora puedes introducir el tema, aunque yo creo que ya todo el mundo adivinó el Sí. tema. De los aliens, de los extraterrestres. Vamos a hablar de, bueno, no realmente de extraterrestres, pero del intento de comunicación con alguna civilización extraterrestre inteligente, que es más conocido como SETI alrededor del mundo. Proyecto SETI o el Proyecto SETI. Que yo siempre pensaba que era como un lugar, como una institución, pero en realidad es más como un nombre genérico. Pero también es una institución. Sí. Ah, claro, tiene una página web. Claro. Pero es una institución, independientemente de que tenga colaboradores que no están in situ en la institución. Pero la institución existe. Bueno, Ujú. nosotros tenemos un compañero ¿Verdad? que su tesis de doctorado está relacionada, bueno, forma parte del proyecto SETI, de alguna manera. Sí, proyecto de doctorado. Eso no habría sido muy común muchos años atrás. No, pero al final si lo piensas son datos, muchos datos. Pueden Sí, ser pero muchos datos del tráfico, muchos Ujú. datos de salud o muchos datos del proyecto SETI. Ah, toda la razón. Toda la razón. ¿Y ahí cómo vamos a comenzar esto? A mí me gustaría empezar diciendo algo bien general. Y es que yo creo que forma parte como de la naturaleza humana también pensar que van a haber otros seres en otros lugares. Ujú. Que ¿por qué vamos a estar solos acá? Y si pensamos que los hay, vamos a querer o buscarlos o encontrarlos o que nos encuentren, hablar con ellos, preguntarles, un montón de cosas. Entonces, la historia de la búsqueda de formas de vida y de formas de vida inteligente en otros lugares, del sistema solar, por ejemplo, igual es algo bien antiguo. Sí, eso es verdad. Es antiguo. No sé qué es lo más antiguo encontraste tú, pero yo me topé con un matemático famoso, Carl Friedrich Gauss. No, yo no me fui tan atrás. Ah, ya. Que por ahí, por 1820, por ese tiempo, él se imaginaba usar espejos puestos de cierta forma para reflejar toda esa luz del sol y enviarla hacia los planetas. Uh-huh. Hemos discutido en algunos episodios, en el episodio de Marte,
cuando existía esta idea de que podrían existir los marcianos. Sí. Había gente de la comunidad científica que creía que podían encontrar civilizaciones en los otros planetas del sistema solar. Entonces esta no era una idea tan descabellada. Aquí la idea habría sido usar luz para comunicarse con extraterrestres dentro del sistema solar. Claro, y habría que pensar en cuáles son las formas en las que puedes de alguna manera mandar un mensaje y también llamar la atención del otro. Y esto es un poco como, no sé, cuando uno ve en las películas estas señales de Morse con linterna o con velas o con lo que sea. Bueno, quieres llamar la atención y quieres que te vean. Y la luz es algo que va a llamar la atención, pensando que si nosotros tomamos imágenes del cielo, o antiguamente quizá no imágenes digitales, pero dibujos de cómo el cielo cambiaba, si algo cambia Claro. y te das cuenta, te va a llamar la atención. Sí, yo aquí me encontré con algunas ideas bastante locas, porque más o menos como a final del siglo XIX seguía esta idea de usar espejos para concentrar la luz. Ahora, eso sí, con lámparas, no necesariamente con la luz del sol. Y, no sé, tenían ideas como poner muchos espejos en la Torre Eiffel o tratar de crear una imagen en la luna, aunque seguramente en ese tiempo habría sido imposible hacerlo, pero se imagina algo así, usar como la luna, una especie de proyector. Poner el data y ponerlo en la luna. Pero por lo menos son ideas originales. Sí, son ideas bastante originales. Y también habían otras ideas, no sé, pues, de hacer figuras geométricas en la superficie de la Tierra. Esto pensando que un habitante de otro planeta del sistema solar, si tuviese un telescopio bueno, podría ver la superficie y decir, oye, mira, aquí hay una cosa con forma de triángulo. Entonces, esto no puede ocurrir naturalmente. Así que seguramente hay una civilización viviendo ahí. Claro. También al fin del 19, Nikola Tesla también tuvo sus... Sí. Yo no tenía idea. No tenía idea que Nikola Tesla iba a aparecer en esta historia, así que me sorprendió. Él pensaba que nos podíamos comunicar con civilizaciones en Marte si es que las hubiera. Ese era como su tema, Marte. Y en algún momento, en 1899, detecta una señal que él cree que es de alguna forma de vida inteligente porque es una señal repetitiva. Hay que pensar, creo que en este momento es bueno decirlo, que nosotros vamos a esperar que los extraterrestres, los alienígenas, hagan lo mismo que nosotros haríamos para llamar la atención de alguien. Claro. Y uno no va a llamar la atención haciendo una señal aleatoria, porque podría confundirse con un proceso natural. Entonces lo que vas a intentar hacer es algo repetitivo, que no suceda con facilidad en la naturaleza por sí solo. Entonces, no sé, me imagino que quizás algunos de ustedes han visto la película de Contacto, y en Contacto son los números primos. Entonces, tiene que ser un patrón que sea reconocible y que se repita lo suficiente como para que digas, ya, aquí está sucediendo algo en forma voluntaria. Así que por eso él pensó que había detectado algo. Pero bueno, no. No lo detectó. No, pero igual es curioso porque al principio fue bastante cauto. No decía muchas cosas. Y a poquito se fue convenciendo a sí mismo de que había detectado una señal alienígena muy probable de Marte. Y otros astrónomos hoy en día han tratado de ver de dónde podría haber venido esa señal. Tratando de ver qué es lo que estaba en el cielo en esa fecha en la cual él detectó esta señal. Y lo más probable es que haya sido una señal de onda de radio proveniente de Júpiter. Que ahí existe una interacción que en ese tiempo aún no se conocía. Hoy sabemos que en Júpiter se crean auroras, y en ese proceso en el que se crea una aurora, que son estas luces que se generan en los polos, se emiten un tipo particular de ondas de radio, que, con suerte, Nikola Tesla podría haber detectado ese día. Recordemos que las ondas de radio son un tipo de luz también, que es invisible a nuestros ojos, pero es luz. Entonces, cuando decimos que queremos hacer señales de luces, no tiene por qué ser de luz que nosotros podamos ver. Puede ser de luces que nosotros no vemos, como en las ondas de radio. Además, las ondas de radio interactúan menos con algunos tipos de materiales, como si hay polvo y cosas así, logran cruzar mejor. Sí, y esto me llamó mucho la atención porque la idea de vida en Marte no murió muy rápido. Estuvo ahí por harto tiempo. Y
en 1924, en agosto, hubo un día en que el Observatorio Naval de Estados Unidos impuso cancelar las comunicaciones en radio por un tiempo, para ver si les llegaba alguna señal desde Marte. Eso lo encontré muy curioso, muy raro. 36 horas. 36 horas. Mucho tiempo, sí. ¡Wow! 36 horas en silencio de radio nacional para poder ver si 36 horas de detectaban silencio algo. de radio. Sí, que igual es como curioso. Sí. Bueno, nosotros ya le contamos en el episodio de Marte que eventualmente se descubre que las condiciones en ese planeta son bastante inhóspitas como para que realmente hubiese podido existir la posibilidad de tener una civilización inteligente ahí en la superficie. Y si viven bajo tierra y son súper tecnológicos y viven en cueva y no hacen guiño de radio. No lo había pensado. Seguro que no. Sí. Claro, bueno, ya todo esto, todo de lo que estamos hablando hoy es de vida inteligente, no de vida en general. Hoy en día, cuando hablamos de búsqueda de vida, tendemos a hablar de búsqueda de vida muy básica. Y acá estamos hablando de formas de vida que generan señales con patrones en forma consciente. Entonces, otro tipo de vida. Bueno, pero siempre durante la historia existen diferentes momentos en el que se vuelve a dar importancia a la posibilidad de civilizaciones extraterrestres. Y una de estas instancias que se conoce bastante es lo que algunos hoy llaman la paradoja de Fermi, que sí no tiene que ver tanto con civilizaciones extraterrestres, sino más con civilizaciones que conquisten sistemas planetarios. Porque aquí la historia cuenta que un físico llamado Enrico Fermi, junto a otros amigos que estaban en Los Álamos, en Estados Unidos, estaban hablando y riéndose un poco de una caricatura que apareció en una revista llamada New Yorker que mostraba un platillo volador. Y en ese momento fue cuando Enrico Fermi se preguntó a sí mismo, y el resto lo escuchó, ¿dónde están todos? Y aquí en la historia cuentan de que todo el resto entendió que se refería a dónde están las naves espaciales. ¿Ya? Porque estaba pensando que hay tantas estrellas en la Vía Láctea, si uno pudiese reducir, no sé, tal vez 1/1000.000 de probabilidad de que hubiese civilizaciones en cada sistema estelar, con que desarrollen tecnología que viaje, no sé, a un 1% de la velocidad de la luz por la galaxia, ya podrían haber llegado a casi todas las estrellas. Ya habrían conquistado la galaxia. Eso era lo que pensaba. Ya estaría su tecnología en todas partes. Entonces eso es lo que se estaba preguntando. ¿Dónde estaba el mundo? Esto tiene que ver más con la idea de si es que alguna vez saldremos del sistema solar. Tiene que ver más con eso. O si nos tendremos que quedar para siempre en la Tierra. Pero también algunas otras personas usan un argumento parecido para pensar que es muy probable que exista vida en algún planeta. Otra cosa es que nosotros nos encontremos con esa vida. Claro. ¿Tú qué crees? ¿Crees que hay vida? Uy, no sé. Yo, honestamente, en la galaxia por lo menos, igual creo que es muy probable que seamos los únicos en este nivel ahora. Tan fome, José. Muy Tan fome. cerebral. Yo creo que sí. Algo debe haber. Algo vamos a encontrar. Bueno, en el año 1955, John D. Krause escribe en Scientific American una descripción para básicamente hacer radioastronomía en forma sistemática. Entonces, construir un gran telescopio de radio, de ondas de radio, que detecte ondas de radio para mapear el cielo. Y esto es clave porque, como estábamos hablando, las ondas de radio son un tipo de luz y necesitas poder detectar ese tipo de luz si es que quieres buscar formas de vida. Entonces, el hecho de poder dar ese paso de también observar en ondas de radio en forma sistemática como se hacía con otras longitudes de onda es súper importante. Y poquito después, en el año 1959, aparece un paper que es muy importante para este tema. Sí, esto aparece en todas partes. Sí. Oye, tú sabes que a mí me gusta descargarme estas cosas y leérmelas. Muy entretenido. Ya, lo leíste. Sí. Los autores son Philip Morrison y Giuseppe Cocconi, y esta publicación que escribieron
Se titulaba Buscando comunicaciones interestelares. Y básicamente habla derechamente de la búsqueda extraterrestre. Y lo que hacen es explicar un poco cómo creen que habría que hacerlo y cuáles serían buenos lugares para buscar. Entonces, por ejemplo, menciona que una buena frecuencia, un tipo de luz, sería alejada de la absorción de nuestra atmósfera, por ejemplo, que tiene todo el sentido del mundo, porque si nuestra atmósfera lo absorbe no vamos a poder detectarlo. Y también dicen que creen que sería una señal pulsante, que es un poco lo que ya se había mencionado anteriormente, y me da como risa, porque es como una señal pulsante con una velocidad no muy alta y no muy baja. Pero lo dicen comparado con un segundo, o sea, lo suficientemente largo como para que te des cuenta de que está pulsando y lo suficientemente corto como para que te des cuenta de que está pulsando, porque si es muy largo no lo vas a ver pulsar, si es muy corto quizás no te das cuenta de que está pulsando. Sí, igual me llama la atención porque al día de hoy eso ha cambiado un poco, pero después lo vamos a decir. Bueno, pero esto era la época, po. Sí. Dice que creían que el mensaje debería durar una ventana de tiempo muy larga, como de años, y que después el patrón debería empezar a repetirse de nuevo y que, claro, debería ir cambiando para que nos demos cuenta de que no es natural. Entonces, por ejemplo, mencionan los números primos y la aritmética. Y lo que sugieren es empezar a buscar en las estrellas más cercanas. Sí, también hay otra sugerencia que hacen que esta me llamó la atención. Esta yo no me la esperaba que siguieran de aquí en adelante. Que es en qué rango de frecuencia buscar. Porque como estos son ondas de radio, imagínenselo tal cual, una radio. Uno tiene que sintonizar algún canal, alguna frecuencia de radio. Y en ese tiempo imposible habrían pensado revisar muchos canales al mismo tiempo. Y en el que estaban pensando era uno que tiene relación con el átomo de hidrógeno, que tiene una frecuencia particular de 1420 MHz o de 21 centímetros, así es como la conocemos en realidad, como la emisión de 21 centímetros. Sí. Que es la longitud de la onda de esta emisión del hidrógeno. Y sugerían usarla esa porque es como una frecuencia natural que tal vez cualquier persona que esté emitiendo ondas de radio conocería esa frecuencia. Y además es en una zona relativamente limpia, no hay tanto ruido. Claro, si uno se pone a emitir una señal en una frecuencia donde suceden muchas cosas naturalmente, probablemente la señal se va a perder como en el medio de todo. Claro, está como la combinación de que sea en algo que no tenga muchas cosas, pero también que sea como una señal fundamental, de cierta forma. Claro, porque por lo que decía José, es súper importante, como tenemos que estar mirando esa frecuencia, tiene que ser una frecuencia que estemos mirando. O sea, que haya un interés en general de mirar ahí, porque no vamos a estar mapeando, bueno, digo esto, igual mapeamos un poco de todo, pero sí. Pensando en la época, como también en la tecnología que había, hay que elegir. Y eliges algo que es muy obvio. Sí. Y esas eran las sugerencias. Y no tuvo que pasar mucho tiempo para que alguien lo hiciera, en la realidad. Como que a mí lo que me sorprende es que mucha gente se subía al carro de todo esto. ¿En serio? Como que yo siento que había interés de... O sea, tampoco es una comunidad enorme, pero uno quizá pensaría que iban a pasar mucho tiempo entre un evento y el siguiente, y no es así. Aparecen en esta historia personas que durante décadas empujan que esto funcione y que una cosa tras otra, eso me llamó mucho la atención. ¿Y te referías a Drake? Sí, me refería a Frank Drake, justamente. Claro, Frank Drake en 1960 hace como el primer experimento que se conoce como el primer experimento de este tipo, que se llama el proyecto OSMA. Sí. Aparentemente porque hay un libro que se titula así. La princesa de la tierra de Oz. Ah, eso, perdón. Se llama OSMA. Y para el experimento utilizan un radiotelescopio de 26 metros de diámetro, que es grande. Es un buen radiotelescopio, que estaba en Virginia, y observan... Dos estrellas. Sí. Tau Ceti, que está casi a 12 años luz, y Epsilon Eridani, que está a... como 10 años luz. Sí.
Son un poco más pequeñas que el Sol. Ujú. Y justamente usó esa frecuencia que habían sugerido Morrison y Cocconi. Buscó en esta transición del hidrógeno a ver si encontraba alguna señal. Y el 8 de abril, cuando estaba observando Epsilon Eridani, aquí dicen que fue casi instantáneamente o inmediatamente apenas comenzaron a observar, apareció una señal que parecía lo que estaban buscando. Y aquí cito lo que dice textual. Dice: nadie había hecho esto antes, así que no sabíamos qué esperar. Por lo que sabíamos, o sea, con esos datos, cada sistema estelar en la galaxia estaría poblado. Porque como pusieron el telescopio y encontraron el tiro, dijeron, entonces están... Probabilidad de 1. Claro, probabilidad 100%. Claro. Pero luego analizaron la señal y notaron que era una prueba militar, una prueba de comunicación militar. Esto me recuerda, paréntesis total, pero estaba en Australia y fui a un observatorio, a un interferómetro. Y me decían que tenían problemas con una base militar que estaba cerca. Oh. Porque detectaban cosas, pero cuando se comunicaban con ellos para saber si eran ellos, siempre decían que no eran. Ah. Entonces, pero decían, bueno, hay que vivir con ellos, estamos cerca y no hay nada que podamos hacer, y ellos siempre van a decir que no son ellos, así que hay que seguir adelante. Qué molesto. Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, finalmente no encontraron nada y observaron unas 150 horas por unos 4 meses, aunque nunca de forma continua, sino que de repente observaban cada estrella. Uh-huh. Y hay que imaginarse eso para toda esta historia. Nunca es una observación continua, siempre es como algunos días solamente. Es que el gasto de tiempo de telescopio de estar constantemente observando Sí. es muy Observar alto, es caro. sobre todo para un proyecto tan riesgoso, complicado. Entonces en este experimento, Frank Drake estaba buscando ondas de radio, pero habían algunas personas que pensaban que esa no era la única alternativa, que se podía buscar de otra forma. Ya. Y ahí fue cuando ese mismo año alguien llamado Freeman Dyson introduce una nueva alternativa. Y él escribe un artículo que se llama Búsqueda de fuentes estelares de radiación infrarroja artificial. Y aquí lo que dice es que también deberíamos estar buscando por luz infrarroja. ¿Y por qué? Él se imaginaba que si existiese vida inteligente con tecnología avanzada, es probable que estén ahí por mucho más tiempo que nosotros con esa tecnología. Uh-huh. Y él se imaginaba que lo que más limita la expansión o desarrollo de una civilización tecnológica son los recursos naturales y los energéticos, o sea, producción de energía. Que necesitas una producción de energía eficiente y a gran escala. Entonces él se imaginaba que podían existir civilizaciones que usen la energía de sus estrellas para desarrollarse. Así que se imaginaba megaestructuras alrededor de las estrellas que deberían comenzar a calentarse. Estructuras que podrían tener un tamaño de la órbita de la Tierra, imaginándolo con sistemas estelares que se parecieran a la Tierra. O sea, deberían ser unas megaestructuras gigantescas. Ahora, ¿cómo lo construyen? No tengo idea. Sí, es que siempre he pensado eso de Dyson, que como que no entiendo muy bien cómo. O sea, entiendo como la idea detrás, pero claro, tienes que desarmar un planeta entero, parece. Sí, no me convence mucho. Sí, pero la idea es que esta megaestructura se calienta e emite luz infrarroja. Uh-huh. Y que deberíamos estar buscando eso también. Eso pasó el mismo año que esta observación de Drake. Aunque esto es una idea solamente. Estas son las cosas que siempre aparecen cuando uno habla de estos temas. Aparece Dyson, aparece Drake. Son como los nombres que siempre se repiten. La paradoja de Fermi. Los clásicos. Sí, ya José nos los presentó a todos. Al año siguiente, en 1961, se lleva a cabo la primera conferencia de SETI. Que me da como risa que se llame conferencia. Porque no sé si juntar a 12 personas en un lugar cuenta como de una conferencia. En la época yo creo que sí. Sí, puede ser. Para este tema. Y la idea un poco era tener un poco como unos lineamientos y una agenda de cómo proceder. Ya, ok. Es como nos juntamos 12 personas que estamos interesados en estos temas y ahora pongámonos de acuerdo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y Frank Drake, aparentemente, poco tiempo antes de la conferencia, como que se sentó a pensar que venía esta conferencia. Ah. Esta gente que como que se sienta en un momento y tienen como estas ideas que perduran por el tiempo. Y entonces
se puso a pensar que habían algunas cosas que había que estimar para poder proceder de alguna manera y poder estimar qué era lo que, la probabilidad de éxito y qué era lo que iban a encontrar y todo eso. Y entonces dijo, ya, ¿cómo puedo yo estimar cuál es el número de civilizaciones detectadas con las que te puedes comunicar? Claro. Entonces dijo, ya, ¿cuáles son todos los factores que están involucrados en esto? Son hartos, en realidad. Entonces, por ejemplo, era como la tasa de formación de estrellas en la Vía Láctea, porque para tener planetas necesitas estrellas. Fracción de estrellas que pueden tener planetas, cuáles de ellos pueden tener vida, cuáles de los que tienen vida inteligente, y así como que vamos cada vez metiéndonos más como en el detalle. De los que son inteligentes, cuáles desarrollan la tecnología suficiente como para poder comunicarse. Sí, el último parámetro lo encuentro curioso, me llamó la atención. Y es como, claro, el último parámetro que dice José es como cuánto tiempo emiten señales al espacio. O sea, él ya tenía en mente de que estas civilizaciones no iban a estar constantemente emitiendo señales. Claro, también he leído en algunas partes que, no he leído de Drake directo, pero he escuchado en algunas partes que lo asocian como también a que las civilizaciones pueden en algún momento tener la tecnología suficiente como para comunicarse y podrían perderla de alguna manera. Y que la señal no sea constante porque tienen como un retroceso en su sociedad. Pero no sé si eso era lo que Drake pensaba. Sí, porque yo lo había escuchado por otro lado, que a medida que ha ido avanzando el tiempo, las señales de radio han sido como cada vez más como enfocadas, que no se pierde tanto hacia el espacio exterior. Uh-huh. Entonces, a medida que avanza el tiempo, no pierdes tanta energía. Claro. Y eres más silencioso en tus comunicaciones. Bueno, en todo caso, esta ecuación, que es conocida como la ecuación de Drake, es una ecuación de la que prácticamente no sabemos nada. Prácticamente Sí. de ninguno de los factores que nosotros mencionamos es conocido. O sea, los primeros ya los conocemos más o menos. Claro, conocemos la tasa de formación de estrellas en la Vía Láctea. Y la fracción de estrellas con planeta ya la estamos conociendo bastante bien. ¿Y sería? Sí. Lo de fracciones que desarrollan vida, por ejemplo, no tenemos idea. No. Puede ser 0. Bueno, Claro. no puede ser 0 porque estamos acá, pero puede ser muy, muy, muy chiquitita esa fracción. Puede ser aproximadamente 0. ¿Cómo? Sí, que ahí está el problema. Es que es uno de los problemas, porque aproximadamente 0 puede ser 1 en 1.000.000, o 1 en 1.000.000.000, o 1 en 1.000.000.000.000. Sí. Y aparentemente, el 1 de noviembre de 1961, cuando empezó esta conferencia, antes de que llegaran las personas, tomó una tiza y escribió su ecuación en la pizarra. La dejó escrita antes de que llegaran. Sí, sí. Y ella dijo, con esta me hago famoso. Y se hizo famoso. Así que sí, se hizo famoso. Así es. Y en esta conferencia empiezan a aparecer otros nombres que también son muy conocidos. Como por ejemplo Carl Sagan. Sí, Carl Sagan. Que en aquel entonces era postdoc. Carl Sagan también fue postdoc alguna vez. Ah, sí, no, pero en ese tiempo. Sí, no es que me parezca curioso que haya sido postdoc alguna vez. Sí. En esa conferencia se ponen en distintos escenarios para calcular este número de civilizaciones que podría haber en la galaxia. En esa conferencia llegan a que podía ser entre 1.000 a 1.000.000, según esa ecuación. Eran optimistas. Sí, eran bastante optimistas porque ahora tiene estimaciones que pueden ir desde 0 a 200 o 0 a 1.000. Ya no son tan grandes los números. Es complicado sentarte a conversar de algo que todos son incógnitas. Sí. No solamente en Estados Unidos habían científicos viendo esto, también en la Unión Soviética, y entre ellos estaba Nikolai Kardashev. Y esto lo encontré algo similar a esta idea que tenía Freeman Dyson de civilizaciones que ocupan energía, porque él también llegó a esa conclusión, que el parámetro más importante es el uso de energía, la eficiencia energética y todo eso, como para poder desarrollarse como una civilización tecnológicamente avanzada. Y aquí crea categorías de civilizaciones. El tipo 1 sería una civilización planetaria, como nosotros. El tipo 2, una civilización estelar, o sea que puede controlar la energía de todo su sistema estelar, como su estrella. Esto sería como las esferas de Dyson. Y tipo 3, una civilización galáctica.
¿Que pueden controlar toda la energía de la galaxia? Claro, así tipo Star Wars, que pueden estar en toda la galaxia. Bueno, ya. Y también tenía un tipo 4, pero que él creía que era imposible, que ya sería una civilización pasando de una galaxia a otra. Ah, pero dentro de la galaxia no era imposible, no era suficientemente imposible. No, pero salir de la galaxia, no. Era imposible. Imposible, no se puede. Yo creo que si te puedes mover por la galaxia, probablemente puedes llegar a la solución para moverte entre galaxias. Posiblemente, aunque serían civilizaciones separadas tal vez, no lo sé. No sé. Pero bueno, hay muchos más tipos, no termina en el tipo 4, sí. No puede seguir. Pero si hasta ya era el infinito. imposible. Sí, no sé. Si ya era imposible, ¿para qué siguió? No, pero hay gente que le ha agregado numeritos a le han esto. ido agregando Claro. con el tiempo. Esta es la escala de Kardashev, que en este caso era de 1 a 3 era razonable, el 4 imposible, pero uno puede seguir extrapolando. Y este es un dato rosa, en realidad, que no tiene mucha relevancia realmente, pero en 1965 se usa el acrónimo SETI por primera vez por un checo llamado Rudolf Pesek. Y este es SETI con C, que esta C significa comunicación con inteligencia extraterrestre. Esa era la idea. Y esto me parece curioso porque escuchaba gente de SETI decir que ese es el mejor acrónimo, pero que los rusos lo adoptaron antes, porque hablan directamente de comunicación inteligente. Pero a mí me gusta búsqueda, porque en realidad lo que hacemos es buscar, no comunicarnos. Sí, es que hay gente de SETI que dice que es al revés, porque le llegan críticas diciendo, ya, pero un delfín también es inteligente. Y si encuentran un delfín, o sea, no pueden encontrar un delfín, por ejemplo, en otro planeta. Ah, ya te entendí, ya, claro. Pero es búsqueda de vida inteligente capaz de emitir señales en forma... Sí. Y por eso ahí viene la parte de comunicación, y por eso preferían ese nombre. Ya. Bueno. Eso. Semántica. Sí. Habían investigadores de la Unión Soviética que también estaban interesados en todo esto y en los años 60 también realizaron algunas observaciones, también con antenas, intentando detectar señales de radio. Y fue en el año 1962 que Joseph Shklovsky, no sé si se dice así, pero bueno, escribió un libro que parece que es muy importante en el área, que se llamaba Universo, Vida e Inteligencia. Y este libro parece que dejó prendado a Carl Sagan. O sea, quedó marcando ocupado con el libro de Joseph Shklovsky y pensó que era muy necesario que ese libro fuera publicado en Estados Unidos. Y entonces, ¿quién mejor que Carl Sagan? Para traducir el libro. Para traducir el libro y agregarle algunas cosas y lo pudieron, digamos, republicar. No sé si se dice republicar cuando el libro ya no es como el original, pero bueno. Sí, que no tenían permiso de la Unión Soviética para traducir el libro. ¿Y Carl Sagan se lo leyó en ruso? Capaz, seguramente sabía ruso. Bueno, si lo tradujo, sí, tiene que habérselo leído en ruso. Bueno, el libro de Carl Sagan se titula Vida inteligente en el universo y fue publicado el año 1966. La verdad es que no le metió mucha originalidad al título como para que fuera muy distinto al otro título. No. Como que hizo ahí como una mezcla de las palabras. Sí, pero también todo el mundo sabía que gran parte del libro era de Shklovsky. De Shklovsky. Sí. Ya, Liz, ¿te parece si hacemos una pausa? Sí, vamos a descansar un poco. Bien, vamos a una pausa y volvemos con más aliens. Bueno, en realidad no hay ningún alien, pero volvemos. ¿Sabías que en mayo de 2015 un radiotelescopio ruso detectó una señal desde una estrella consistente con lo que podría transmitir una civilización inteligente? Esta estrella es similar al Sol y tiene al menos un planeta conocido, lo que llevó a la especulación de una civilización extraterrestre. Meses después se pudo concluir que no se trataba de vida inteligente, sino que de un satélite militar ruso. Y ya volvemos con más SETI, o bueno, con SETI, de alguna manera. Estábamos en que ya se habían realizado observaciones y que se había acuñado el término SETI con C de comunicación y
habían tenido observaciones entonces, no habían logrado encontrar nada, ya habían tenido una conferencia donde se habían juntado a ver qué era lo que iban a hacer. ¿Y qué es lo que pasa al inicio de los 70, José? Lo que pasa en los inicios de los 70 es que todo este trabajo, o sea, no todo este trabajo, pero toda esta idea de buscar civilizaciones inteligentes llega a un centro de investigación que se llama AMES, que es parte de la NASA. Y aquí la persona que comienza a liderar esta investigación en este centro de la NASA es John Billingham, quien a principios de los 70 comienzan a también tener como series de charlas y reuniones, y aquí se repiten los nombres. Está Drake, está Sagan, y hay otros más que también se hacen conocidos en esta historia. Y en el 71, durante 10 semanas, aquí son 20 científicos e ingenieros, aquí son un poquito más que antes, 8 más, se juntan para estudiar cómo diseñar un proyecto para buscar vida inteligente. Y la idea del proyecto que surge de esta reunión después se apoda como el proyecto Cyclops, que es un proyecto muy ambicioso. Yo cuando lo leí dije, pero esta cosa es imposible. O sea, a día de hoy todavía no podemos construir algo así. A día de hoy no se puede hacer esto. O sea, primero llegan a conclusiones básicas sobre el estudio de vida inteligente. Primero, que es más eficiente enviar señales que viajar. Uh-huh. Uno se puede demorar miles de años en llegar a otro sistema planetario con la tecnología actual, o decenas de miles de años. La mejor región sigue siendo la de microondas, que siguen pensando en eso, porque hay que seguir discutiendo. Uh-huh. Y que lo que tienen que hacer, que está en la parte del proyecto Cyclops, es construir un arreglo de telescopios, o sea, muchos telescopios de radio para poder comunicarse con estrellas dentro de la galaxia. Y el diseño está en la parte de lo absurdo, que es para alcanzar la sensitividad necesaria para detectar sistemas en un radio de 1000 años luz, es de 1000 antenas de 100 metros. 1000 antenas. Sí, yo leí que el precio estimado de eso eran 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Imposible, imposible. Bueno, nada que decirles que no se hayan dado cuenta. Nunca se construyó este arreglo de telescopios. Pero está el reporte en internet y en una parte del reporte aparece un dibujito del arreglo con las 1000 antenas. Que al final es un círculo gigante. Son un círculo que cubre varias hectáreas. Y debe ser un círculo que se ve desde el espacio. De ahí tienes el ojo que está viendo. Y de ahí viene el cíclope. Mira, y ahí cumples con la otra cosa también, po. También se ve desde el espacio. Estás cumpliendo con la otra idea. Un 2 por 1. Pero ahí tiene el cíclope. El ojo que está viendo el universo. Loco. Lo encontré bastante loco. Y bueno, en 1975 entra a la historia otra persona muy, muy, muy famosa en estos temas. Una astrónoma llamada Jill Tarter. Y Jill Tarter era joven en esa época y parece que estaba muy interesada en trabajar con ellos y sencillamente los llama y les dice: me gustaría colaborar. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Si hay algo que yo pueda hacer, avísenme. Sí. Y se vuelve voluntaria en el proyecto y ella los ayudó a definir cómo era el universo en las frecuencias que iba a observar Cyclops o que observaría Cyclops si es que se construyera, y hacer como una especie de lista de cuáles eran las radioseñales naturales con las que se iban a ir encontrando, porque obviamente había que tener una especie de catastro de cuáles son las cosas que te vas a encontrar que no te interesan para no seguirlas y poder clasificarlas de alguna manera. Así que eso fue lo primero que ella hizo participando en ese proyecto. Sí. Me llama harto la atención de esa historia que se iba a quedar por el año de postdoc y después se quedó para siempre. Casi. Sí, pues, hasta el día de hoy. Sí. Unos años antes, esto lo menciono ahora porque es como aparte de este proyecto Cyclops, 2 astrónomos, Benjamin Zuckerman y Patrick Palmer, realizaron un experimento que apodaron OSMA 2, porque era prácticamente lo mismo que hizo Frank Drake en el mismo observatorio, pero con un radiotelescopio más grande, de 91 metros. 91. Te vas a reír, pero estaba pensando que OSMA 2 era como nada que ver con el proyecto OSMA. Como que estaba intentando pensar cómo se escribía OSMA 2. Ahora entendí todo. OSMA 2, así todo junto. No, OSMA 2. Y
monitorearon por 4 años 670 sistemas estelares. Y durante este proyecto se toparon con 10 señales que parecían ser emitidas por una civilización inteligente. Y aquí se repite un problema que se tiene desde esos momentos hasta hoy con todos los experimentos, que es que cuando vuelven a mirar, no hay nada. Ya no está. Claro. Llegaba la señal una vez, miraban de nuevo, no había nada. Y así quedó. No detectaron nada. Después, el 15 de agosto de 1977, nos va a pasar lo mismo. Sí. Otro voluntario, parece que era como común que fueran voluntarios, Jerry Eggman, detecta una señal en el telescopio muy fuerte, muy fuerte. Imprime la señal que está detectando y dice la historia que toma un lápiz y escribe al lado de la señal grande, pone wow. Entonces desde entonces se llama la señal wow. Sí, yo la primera vez que vi eso pensaba que acaso si uno toma la señal y uno trata de traducirla aparece wow, pero creo que mi imaginación voló mucho ahí. Fue alguien que escribió wow nomás. Pero es que, ¿sabes qué me imagino? Me imagino como cuando uno está como analizando datos o lo que sea y sucede algo así como muy extravagante y uno toma una hoja de papel cualquiera y como que hace un rayajo de algo. Y luego, en este caso, quedó para la posteridad. Son las cosas que uno no piensa en el momento. Bueno, no vamos a tener ese problema, José, porque ya no vamos a tener esos momentos. Y bueno, esta señal fue considerada candidata para vida extraterrestre. Una señal súper fuerte, fácil de detectar. Pero vuelve a pasar lo mismo que dijo José. Se vuelve a intentar detectar varias veces y ninguna de las veces que se intentó repetir la observación se logró detectar nada. Una pena. Sí. Aquí lo curioso era la potencia de la señal. La magnitud de la señal era muy fuerte. Eso era algo inesperado. A lo mejor era un microondas. Bueno, y hasta este momento SETI estaba en la NASA todavía. Bueno, SETI entre comillas. Estaba en la NASA. Ah, y eso significa que reciben dinero del Estado. Reciben dinero del gobierno. Y eso tienen que presentarlo en un presupuesto anualmente para que les den el dinero y eventualmente se encuentran con un problema. Claro, todos los años tienen que pelear su presupuesto, todos los años tienen que convencer a todo el mundo de que los tienen que financiar. Y llega un momento donde hay una persona que dice ¿no? Bueno, en 1981 el senador William Proxmire ingresó una enmienda para eliminar el financiamiento de este proyecto en la NASA. Y de hecho, ese mismo año les había dado un entre comillas, condecoración por el malgasto de dineros públicos. Parece que algunas de estas personas habían creado un premio. Ay, qué horror. Sí, terrible. Qué penoso. Sí. Y eso hizo que en 1982 no tuvieran financiamiento para sus proyectos. ¿Qué fue lo que pasó después? Lo que pasó fue que Carl Sagan logra convencerlo de no volver a ponerse al presupuesto para el próximo año. Y lo que le dijo Carl Sagan era que la detección de inteligencia extraterrestre daría evidencia de que las civilizaciones pueden sobrevivir su adolescencia tecnológica. Entonces tenía una importancia mayor saber si existían, aunque también era igual de importante saber si es que no existían. Y de ahí de cierta manera logra convencer a William para que no se oponga el próximo año. Entonces después en el siguiente año, el 82, logra pasar el presupuesto del SETI. En 1982, Jill Tarter lidera o inicia el proyecto Serendip. No es un nombre que dice mucho realmente, pero lo que hace esto es desarrollar un sistema automático de búsqueda de señales en lo que ella llama modo parásito en radiotelescopios. Que es poner algo en el radiotelescopio para que esté buscando señales mientras lo están usando otras personas. Y esto lo usan principalmente en Arecibo y en el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y en el observatorio en Greenbank, donde había trabajado Drake en el proyecto OSMA. Se repiten los radiotelescopios, pero esto es algo que se usa desde aquí en adelante, de tener esta forma de observar mientras otros están usando los telescopios. Claro, para no utilizar tiempo de telescopio propio. Claro. Y esta es una historia que me gusta bastante. Primero, quería mencionar que en 1980 Carl Sagan y otras personas más fundan
la Sociedad Planetaria, Planetary Society, que es como una fundación sin fines de lucro, pero que usan el dinero que la gente dona a esta fundación para invertirlo en proyectos de ciencia ciudadana y de varias cosas. Y una de las cosas que financian es lo que se conoce como la maleta SETI en 1981, también financiado por la NASA. Esta maleta SETI fue desarrollada por Paul Horowitz, que era un computador portátil, antes de que existieran los computadores portátiles. Había inventado un computador portátil que analizara varias frecuencias de radio, así como que escucharan varios canales diferentes de la radio al mismo tiempo y se pusiera a analizarlos todos en tiempo real. Era un computador que estaba hecho específicamente para eso, para ninguna otra cosa. En el 82 lo usó en el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, y a medida que fueron pasando los años, esta maleta fue creciendo en complejidad y en cantidad de canales que podía escuchar al mismo tiempo. Y en el 85, allá cambió un poco de nombre, se llamaba Meta, porque era un mega analizador de canales. Analizaba 8 millones de canales. Y una de las personas que donó dinero para este proyecto fue Steven Spielberg. Es un buen proyecto para invertir. Sí. Ahí fue convencido por Carl y por Linda Sagan. Ahí un día, los contactos. Claro, ahí un día conversando, lo convencieron de que pusiera un poquito de plata. También empieza el tiempo donde empiezan ellos a levantar sus propios recursos. No como recursos estatales, sino como recursos de privados. Creando su fundación sin fines de lucro SETI, que es el SETI, institución que hoy conocemos como SETI. Deciden que no pueden seguir dependiendo solo de financiamientos públicos, que los siguen utilizando, pero ser una fundación les permite también encontrar más donaciones. Las personas que están involucradas en esta fundación son como las mismas que hemos estado mencionando. Está Frank Drake, hay otro astrónomo llamado Andrew Fracknoy, William Welch, Carl Sagan y, bueno, por supuesto Jill Tarter. Jill Tarter está todo el tiempo, como desde el inicio hasta el día de hoy. Eso no cambia. Y aquí hay una parte de la historia que me dio mucha pena, porque fue en un momento en el que se da como un puntapié para partir con algo grande y que duró muy poco. Bueno, durante mucho tiempo se preparan como para realizar un estudio de 1000 estrellas, 1000 sistemas estelares con el telescopio Arecibo. Ese era lo que querían lograr. Y en el año 1992 comienzan la observación para este plan. Claro. Este tiene un presupuesto de $100 millones en 10 años. Y necesitaban que fuera Arecibo porque muchas de las estrellas estaban a cientos de años luz. Entonces necesitaban que fuera una antena lo suficientemente grande o un interferómetro lo suficientemente grande como para poder detectar. Y el problema fue que cancelan el programa de la NASA y cancelan entonces también ese programa de observación. Y alcanzan a observar menos de un año. Sí. Del 92 al 93, y ya en el 94 ya no existía el proyecto SETI en la NASA. ¿Y esto quién lo hizo? Bueno, aquí aparece otro senador, porque, bueno, senadores parece que no entiendan y abundan. Un senador de Nevada, del estado de Nevada, llamado Richard Bryan, empieza una controversia diciendo que no se debe utilizar dinero público en la búsqueda de alienígenas y que el programa de la NASA es tonto y es un despilfarro. Sí, pasó eso. También era un problema porque en ese tiempo al parecer era difícil de defender con los otros gastos que tenía la NASA, que era, por ejemplo, el telescopio espacial y también la Estación Espacial Internacional. Y dicen la historia que, bueno, pasó esto con el senador y menos de 24 horas después ya estaban pensando cómo podían levantar ese dinero de privados. Y ese es el inicio de cómo SETI sobrevive hasta el día de hoy, que es a través de donaciones. Y aparentemente tienen un sistema como súper producido para lograr donaciones de personas con muchos recursos, millonarios que financian sus proyectos. Y entonces hacen visitas a SETI e incluso los llevan como en avioneta, como a mostrarles como los lugares que utilizan para las observaciones y todo. O sea, en realidad han
logrado desarrollar un sistema de levantamiento de recursos súper atípico para el mundo científico, pero que es lo único que les ha permitido seguir avanzando y seguir generando nuevos proyectos, que me parece increíble que lo hayan logrado. Sí, sí, es bastante raro. Y todo esto siempre... Bastante inusual eso. Sí, súper inusual. Y yo creo que aquí la personalidad de Jill Tarter es clave. Sí. También es... ella lo menciona en entrevistas y en algunas charlas, que también a ella le gusta que ahora la gente, más gente, además de los científicos, está involucrada en el proyecto SETI. Ya sea desde el punto de vista del financiamiento, porque se lo imagina como una especie de cruzada de la humanidad, pero también en la participación en ciencia. Porque, por ejemplo, el 99 comenzó algo que duró hasta el 2020. Claro, el proyecto de SETI at Home, que probablemente para las personas que saben de SETI quizá les puede sonar. El SETI en tu casa, en realidad era un proyecto de poder computacional distribuido, por decirlo así, que tú descargabas como un pequeño programita de SETI y utilizaba como el poder de tu computador para analizar datos de SETI. Y podías dejarlo funcionando incluso cuando no estabas utilizando el computador. Y mucha gente pensaba, que esto me dio risa, pensaban que era como un fondo de pantalla. Y mucha gente no sabía que de verdad estaba utilizando el computador. Y me parece súper inteligente porque si tienes grandes cantidades de datos y no tienes poder computacional suficiente, qué mejor que la gente te preste el poder computacional que tiene en la casa. Claro. Y bueno, y digo que duró hasta el 2020 porque los datos que usaban eran datos del radiotelescopio de Arecibo, que, bueno, ya sabemos, se desplomó ese año, el 2020. Y a mí me sorprendió saber que participaron más de 5 millones de personas. O sea, más de 5 millones de personas descargaron este programita y terminaron usando sus computadores para analizar datos del proyecto SETI. Mucha gente. Bueno, y lo que hacía era buscar señales en una frecuencia dada, que es lo que hace cualquier radioastrónomo, y lo hacían en forma automática. Entonces tomaba un espectro tras otro e intentaba encontrar esa señal en esa ventanita. Y el fondo de pantalla, que es lo que la gente veía, en realidad no era un fondo de pantalla, sino que era como el visualizador del programa, que te estaba mostrando el espectro y te mostraba un espectro tras otro. La gente pensaba que era como un fondo de pantalla animado. Curioso. Sí, pero lo encontré muy genial. En el fondo es como... No lo llamaría un proyecto de ciencia ciudadana, porque el ciudadano en este caso no está activamente participando, solo está entregando recursos. Pero es un tipo, quizás... Sí, de alguna manera. Recursos ciudadanos, de alguna manera. Lo que sí he escuchado es que planean hacer eso. Al menos escuché a Jill Tarter diciendo que planeaban usar los ojos de las personas para comenzar a analizar señales, como para ver si encontraban alguna cosa. Claro, como el Galaxy Zoo, pero de espectros. Además, creo que es bueno involucrar a la gente, porque se sienten como parte de este proceso de hacer ciencia. Me parecen súper interesantes los proyectos de ciencia ciudadana. Sí. Bueno, y el 2006... pasa algo que me llama la atención porque es como volver a las ideas que tenían al principio del programa, esto de usar luz. Y se están preguntando ya, ¿pero qué pasa si una civilización extraterrestre envía luz hacia nosotros? Pero si la radio es un tipo de luz. Pero luz visible o luz infrarroja. Algo que se pueda detectar con un telescopio, no con un radiotelescopio, sino... Ya, no con un radiotelescopio, sí. Y ahí fue cuando en el 2006, con dinero de la Planetary Society, esta fundación, construyen un telescopio exclusivamente para el proyecto SETI. Y aquí empieza el SETI óptico, el SETI visible. Es que me imagino, o sea, esto es desde mi total desconocimiento, y quizás José tampoco me puede contestar, pero me da la sensación de que quizá en el óptico te puedes confundir con más cosas. Sí, pero aquí también viene con la segunda parte del proyecto, que ahí se entiende mejor realmente, que es con el Laser SETI, porque esta primera parte está pensada en detectar la luz y luego viene la parte de emitir la luz, y la idea es hacerlo con mucha potencia en un rango de frecuencia muy pequeño
por un tiempo muy pequeño también, y que sea más brillante que cualquier otra cosa. Más brillante que una estrella. Entonces, cosa que tú lo veas y tú digas, aquí hay algo raro. Ya, pero también si haces eso, te va a pasar lo mismo que le pasa a la gente cuando detecta la señal wow y luego no detecta nada. Sí. Sí, pero me imagino que aquí ellos están pensando porque como estas señales son de láser, Uh-huh. como son dirigidas específicamente a una estrella, seguramente lo van a estar haciendo por más tiempo. Uh-huh. Ya. Porque en SETI se han hecho las dos cosas, como buscar en varias estrellas o buscar en algunas poquitas por mucho tiempo. Es como alumbrar a alguien dormido con una linterna hasta que se despierte. Sí, no sé, como que eso me imagino, así como algo bien molestoso. Claro. En todo caso, algo que me encanta de todo esto es que siguen teniendo ideas y siguen desarrollando proyectos y buscan nuevas estrategias. Lo encuentro genial. Porque uno pensaría que proyectos que les cuesta tanto ser financiados en forma tradicional quizá irían abandonando. Uh-huh. Y yo lo que veo es que para nada abandonan. Están innovando constantemente. Sí, sí, eso es verdad. Y ahí hablando de dinero que viene de afuera, el Ujú. proyecto más grande, a mi entender, más grande en cuanto a financiamiento en SETI, como exclusivo para SETI, es el Allen Telescope, que también es un arreglo de antenas. Es como ALMA, imagínenselo como ALMA. Son antenas de 6 metros, que en un principio iban a ser 350, pero terminaron siendo 42 porque justo, bueno, no sé si justo eso, pero cuando se inauguró, el año después vino la crisis económica del 2008, así que ahí hubieron problemas de dinero. Pero en este proyecto, $30 millones fueron donados por Paul Allen, que es cofundador de Microsoft. Ujú. Y por eso se llama Allen Telescope, porque puso prácticamente todo el dinero, o la mayor cantidad del dinero con el que se financió la construcción y después mantenimiento del observatorio. Claro, porque recordemos, y ya lo hablamos en el episodio de Arecibo, la mantención y el funcionamiento de un observatorio también son gastos considerables. No te basta solo con construirlo. Oye, igual son hartas antenas. 42 sí son hartas. Aún hay gente que tiene la idea de hacer el original, de extenderlo con el tiempo, pero sigue siendo difícil. O sea, de que en algún momento lleguen a las 350. ¿Y qué locación? ¿Dónde? Fue desarrollado con la Universidad de California, Berkeley, y está cerca de San Francisco, noreste de San Francisco. Qué interesante. Sí, este es como un mini Cyclops. Así que vamos a seguir buscando vida extraterrestre. Sí, y han aparecido otros millonarios que han puesto harto dinero. No exclusivamente para SETI, pero para proyectos de comunicación, de exploración espacial. Parece que esa es la vía para estos proyectos de sobrevivir. Y eso lo encuentro, no sé, es como una profecía cumplida de la película Contacto, ¿no te parece? Que al final es como un Tienes excéntrico toda la millonario el que razón. financia el proyecto. Tienes razón. Pero es que yo creo que es más fácil convencer a un millonario excéntrico para gastar en este tipo de proyectos que pueden sonar como más descabellados que justificar el uso de fondos públicos en eso cuando hay muchas otras necesidades en los países, independientemente de que sea Estados Unidos. Todos los países tienen necesidades y siempre van a haber parlamentarios que van a considerar que es secundario gastar en eso. Si bien podemos hablar de las externalidades y de la ciencia y del desarrollo de la ciencia, pero efectivamente estos proyectos que se parecen más a películas de ciencia ficción que a la investigación de laboratorio es mucho más complejo. Pero qué bueno que sobrevive el proyecto en un país que es capaz de levantar este tipo de recursos a través de privados. Sí. No sé si aquí pudiéramos hacerlo, no probablemente creo. no. No creo que se pueda. Habría que preguntarle a Jill Tarter cuál es el truco. Necesitamos, bueno, ahí había un poquito de historia entre medio. Necesitamos gente famosa de las películas. Claro, es que es todo un tema de marketing también. Si SETI ha desarrollado una marca, tienen marketing, tienen personas famosas que los apoyan y esa gente llama a otra gente y así. Steven Spielberg, imagínate. Sí. Necesitamos traer algún actor famoso para acá. Podemos traer a Will Smith como Hombre de Negro.
Pero para eso necesitamos un proyecto de búsqueda extraterrestre inteligente. Y no tenemos ningún proyecto así, que yo sepa. Bueno, tienes razón. Toda la razón. Bueno, si a alguien se le ocurre, traigan a Will Smith. O podemos traer... Bueno, la otra persona sería Amy Adams, pero ella habló con extraterrestres en la película, en Arrival. Pero sí, sería el otro extremo. Me encanta The Arrival. Me gusta esa película. Los pulpitos. Yo digo los pulpitos y me va a escuchar alguien que sepa como más de biología y va a decir, no son pulpitos, son, no sé, algo. Pero una de las razones por las cuales usaron seres que parecían pulpo es por la inteligencia. O sea, no fue casual, fue a propósito. Casualidad. Que parecieran pulpos. Así que yo creo que está bien. ¿Tienes algo más que agregar, Elis? No tengo nada más que agregar, solo que me parece muy interesante y entretenido y ojalá que volviera a ver algo como SETI at Home para poder tenerlo ahí en el computador funcionando. Sí, yo nunca alcancé a usarlo. Bien, antes de dar el mensaje de siempre al final del programa, queríamos dar la bienvenida a una nueva mecena en Patreon. Le damos las gracias a Francisca Godoy. Gracias, Fran, por ser nuestra nueva Patreon. Sí, es la Fran, se me olvida. Sí, es la Fran. La Fran es mi coleguita de trabajo. Sí, así que esperamos que te haya gustado el episodio de Aliens para que hayas alcanzado a escuchar el saludo al final. Ay. Y bueno, y con ese mensaje les recordamos que, tal como la Fran, nos pueden apoyar en Patreon, porque así nos ayudan directamente a que nuestro podcast siga y sea cada vez mejor. Y para eso, vayan a patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y que hayan disfrutado con esta búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!